Hola mis amigos y hermanos en la fe en Cristo Jesús, les habla Francisco Antonio. Con mi acostumbrado saludo, que el Dios Padre Todopoderoso los continúe bendiciendo a todos ustedes y en el seno de toda su familia. Bueno, dando la continuidad a la segunda fase de la séptima trompeta de Apocalipsis, hoy iniciaremos con las acciones y consecuencias que trae esta trompeta. En esta parte del tema referenciamos que posteriormente al rapto de los escogidos se da el tiempo para el proceso del juicio ante el tribunal de Cristo en el cielo a todos sus escogidos, y posteriormente se procede a la entrega de los galardones, como así lo referencia el pasaje bíblico de Apocalipsis capítulo 11 versículo 18. Allí pueden verificar que vienen a ser premios, recompensas y cargo por los méritos y servicios que hayan hecho en la tierra los escogidos, los cuales serán reflejados mediante, obviamente, como 10 cargos pero ya en el gobierno de nuestro Señor Jesucristo en la tierra. Ahí es donde van a desempeñar obviamente los cargos que le hayan sido asignados de acuerdo a sus actividades realizadas en la tierra. Más adelante les estaremos hablando de estos galardones. Entonces vemos que al toque de la sexta trompeta, nuestro Señor Jesucristo desciende y pelea la batalla en Armagedón, acá en la tierra. En este evento es cuando se procede al encadenamiento de Satanás por 1000 años. Luego, posteriormente, que regresa nuestro Señor Jesucristo al cielo, al mundo de Dios, es cuando se celebra la coronación de nuestro Señor Jesucristo, lo que se conoce como las bodas del Cordero. Pueden verificar Apocalipsis capítulo 19 versículo del 6 al 8. En el capítulo 11 del versículo 16, allí se nos dice que los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre su rostro y adoraron a Dios. Apocalipsis 11:17 nos dice: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Ahora, de lo que aparecen en el cielo hasta este momento, solo los 24 ancianos, quienes se pronuncian directamente ante la coronación de nuestro Señor Jesucristo para reinar sobre la tierra. Estos dos pasajes vienen a resaltar la proclamación del Señor Jesucristo como el Rey, y a través de él también el mismo Padre, tal y como aparece ya explicado anteriormente en el pasaje. Bien sabemos que Dios es soberano sobre todo el universo. Si a bien tenemos en cuenta, óigame bien, si a bien tenemos en cuenta que Dios puso al hombre como el rey de su creación aquí en la tierra, fue un derecho otorgado por Dios a Adán y a Eva en ese tiempo. Bueno, ¿y qué pasó con ese derecho? Pues la primera pareja traspasó por medio del pecado ese poder que Dios le había dado a Satanás. Pueden verificar en el libro de Lucas capítulo 4 versículo 6. Es muy cierto que Jesús venció a Satanás en la cruz,
La derrota representó la pérdida de su derecho de entrar ya con libertad al cielo. Pueden verificar en Juan capítulo 12 versículo 31. Pero mientras exista el pecado en la tierra, el diablo tiene derecho sobre nuestro planeta. Así es que Jesús será juramentado en el cielo como el rey de todo el mundo. Esto después que la obra de los redimidos esté completada ya aquí en la tierra. Y es a partir de ese momento que el diablo ya deja de ser el rey de la tierra. Recuerden que en la batalla de Armagedón lo encadenan por 1000 años. Esto provoca adoración en los cielos, en reconocimiento de la grandeza y majestad del Señor. Ya en Apocalipsis capítulo 11 versículo 18, allí se registra: y se airaron las naciones. Dice: y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas. ¿A quiénes? A los santos, a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes. Y termina diciendo el pasaje bíblico, Apocalipsis 11:18, y de destruir a los que destruyen la tierra. Bueno, vemos que este pasaje debe ser estudiado por partes para poder comprender a cabalidad los otros detalles que comprenden el toque de la séptima trompeta. Cuando dice: y se airaron las naciones, esto es un breve tiempo antes del toque de la séptima trompeta, que las naciones estarán enojadas contra Dios, contra el Evangelio, contra su Hijo Jesucristo y los creyentes. Entonces vemos qué es lo que pone fin a la gran tribulación o a la ira de las naciones. En el sexto sello, Apocalipsis capítulo 6 versículo 12 al 17, allí se da a conocer y se referencia el fin de la gran tribulación, donde todos estos eventos cósmicos son los que ponen fin a la ira de las naciones durante la gran tribulación. Aquí el sexto sello concluye con el anuncio de la llegada del día de la ira de Dios. Veamos el análisis de la sexta trompeta. Aquí vemos que después de la ira de las naciones viene la ira de Dios cuando se toque la séptima trompeta, y enviará así todo el ardor de su ira sobre los que no quisieron obedecer a la verdad. La séptima trompeta, así como el sexto sello, anuncia la llegada del día de la ira. Solo que el radio de acción de los eventos que abarca esta última trompeta es más amplio, o sea, es mayor que lo que implica el sexto sello. Y en relación con la primera trompeta, el sexto sello aquí viene a simbolizar es la dispensación de los últimos días. Es allí cuando se conjugan varios eventos catastróficos, como hay un gran terremoto en la tierra del cual nunca ha habido jamás, así lo pronuncia el pasaje bíblico, que el sol se pone negro como tela de silicio, o sea, se oscurece, que la luna se vuelve como de color sangre, o sea, roja oscura, que las estrellas del cielo caerán sobre la tierra. Estas estrellas son ángeles
que fueron expulsados del mundo de Dios. A ellos se les denomina estrellas y que se encuentran aún, muchos de estos, en la región celeste, y estos caerán a la tierra con el sinónimo de estrellas, como le dije. A ellos se les conoce como estrellas. La séptima trompeta enumera las cosas que sucederán antes de la venida misma de nuestro Señor Jesucristo a la tierra y sus ramificaciones inmediatas, mientras que el sexto sello destaca son las señales de lo que sucederá antes de la gloriosa venida del Señor Jesucristo. Bueno, entonces una pregunta, pero ¿cuáles son las acciones de la séptima trompeta? Bueno, veamos. Cuando la séptima trompeta suene, ocurrirán muchas cosas. Esta trompeta tiene un tiempo de duración de 6 meses, igual que todas las anteriores, y los eventos irán sucediendo de una manera paulatina en esta séptima trompeta. Aquí se declara como los múltiples eventos a suceder en la tierra y se fusionan. Por ejemplo, las 7 copas, los 7 sellos, las 7 trompetas, así mismo como las 7 plagas que contienen las copas, que entre otras cosas son calamidades desastrosas. Estos eventos tienen tantos aspectos positivos como negativos. Bueno, veamos los aspectos negativos que tienen estos eventos. Primero, se relacionan con la ira de Dios, la cual consta de las últimas plagas de las 7 copas. Es el último de los ay. Recuerden que son 3 ayes y este de la séptima trompeta es el último de los ayes anunciados sobre los moradores en la tierra y la destrucción de los que destruyen la tierra. Hablemos de los efectos de las 7 copas ahora, que son castigos de Dios a los incrédulos en la tierra. Veamos la primera copa. Esta causará llagas dolorosas a los que tienen la marca de la bestia. Estas llagas dolorosas pueden tener muchas causas, entre ellas infecciones virales, bacterianas o por traumatismo. También esto podría ser por el material particulado que dejaría el uso de las armas nucleares, convencionales, químicas, biológicas, entre otras, así como el material particulado de los volcanes en erupciones, ya que estas pueden causar irritaciones ocular, irritaciones en la piel y sobre todo causar problemas respiratorios. Hablo del material particulado también de los volcanes. Veamos, en la segunda copa, ya en Apocalipsis 16, capítulo 16, versículo 3, dice que el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Esto lo referencia a Apocalipsis 16, 3. Entonces, analicemos esta metáfora para darle una mayor claridad al pasaje bíblico. Aquí hacemos una aclaración. En el toque de la segunda trompeta, referenciada en Apocalipsis capítulo 8, versículo 8. Vemos que el versículo 8 nos dice que el segundo ángel tocó la trompeta y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar.
y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Ya habíamos hablado de este evento que es generado por las guerras a nivel mundial, iniciando en el mar, donde dice, y la tercera parte se convirtió en sangre. Hablo del mar, mar literal, mar de agua salada. Aquí en parte es sangre literal, en parte. ¿Por qué? Por los combatientes de la guerra en las 3/4 partes del mar en el planeta. Pero también se articula con la contaminación del mar, aumentando su pH a un color rojizo por la acidez de la que causarán las armas nucleares, biológicas, químicas, entre otras. Estas le dan también un tono rojizo por la acidez al mar. Pero la segunda copa en Apocalipsis, capítulo 16, versículo 3, que es otro evento y se encuentra dentro de las acciones de la séptima trompeta. Allí se describe que cuando el segundo ángel derrama su copa en el mar, el agua se convierte en sangre, matando a todos los seres vivos que habían en el mar. Aquí podemos discernir la metáfora que conlleva a que el agua se contamina y los seres vivos que habitan en el mar mueren. Recurriendo a la metáfora y a la exégesis de este pasaje bíblico de Apocalipsis, capítulo 16, versículo 3, donde se realizaron algunas investigaciones, pudimos obtener dos hipótesis. Veamos la primera hipótesis. Es el mismo hombre el que entra a contaminar el agua de mar con armas nucleares, como ya lo habíamos referenciado, biológicas, químicas, armas de destrucción masiva, entre otras, ocasionadas por las guerras que se darán a futuro. Recuerden que en el libro de Apocalipsis capítulo 11, versículo 18, dice la parte final del pasaje bíblico, que el Señor viene a castigar y destruir a los que destruyen a la tierra, o sea, al mismo hombre. Analizando el tema de este pasaje bíblico, Apocalipsis 16:3 dice literalmente que el mar se convierte en sangre. Aquí la palabra mar, como ya le había dicho, es literal. ¿Por qué? Porque son las 3/4 partes de la tierra. Y la palabra sangre se refiere a contaminación, como ya le había dicho, debido a que en el libro de los símbolos se refiere a lo que es vida, muerte, corrupción y violencia. Pero estas armas también dan una tonalidad al agua de color roja fuera de la sangre literal de los combatientes. Pero según la hermenéutica aplicada al texto, vemos que serían muchísimas bombas cayendo al mar, tanto nucleares como convencionales, destrucción masiva, química, biológica, en fin, cayendo en las 3/4 partes del mar, desde arriba como las que se encuentran bajo el mar. Estas producirían explosiones submarinas que generarían una agua radioactiva y caliente que subiría desde las profundidades del mar hacia la superficie. ¿Y cuáles serían las consecuencias de estas explosiones nucleares submarinas y demás? Pues generarían la muerte de todo ser vivo que esté en el mar, la mayoría de los animales, cetáceos, que son de sangre roja, que ayudan a teñir
las aguas del mar poniéndolas rojas, fuera de la sangre de los combatientes y fuera del pH que causarán las armas químicas, biológicas y nucleares. En las investigaciones adelantadas que se realizó a estos temas, la mayoría de los animales marinos tienen sangre roja. ¿Debido a qué? A la hemoglobina, una proteína que contiene hierro y transporta el oxígeno. Sin embargo, y según los biólogos marinos, la sangre de algunos animales marinos pueden ser de otros colores, como el rosa, púrpura o el azul. Ejemplo de sangre roja púrpura. Estos son los moluscos del grupo de invertebrados de cuerpo. Entre estos tenemos los caracoles, los calamares, los pulpos, sepias, las conchas de lámparas, chorro de mar. La mayoría de estos moluscos tienen un pie muscular y una concha calcárea que protege el cuerpo blando. Y estos tienen sangre rosa púrpura. Esto se debe a que contienen hemeritrina, que es un pigmento que contiene hierro y se une a las moléculas de oxígeno. Entonces, la sangre azul, por ejemplo, la tiene también el cangrejo de Herradura del Atlántico, tiene esa sangre azul, y esto se debe a que contiene hemocianina, una molécula que contiene cobre y transporta el oxígeno. También los de sangre incolora, por ejemplo, el pez de hielo del Antártico no tiene sangre pigmentada debido a una mutación genética que eliminó la hemoglobina. Ahora, debido a estas grandes cantidades de explosiones, generaría la destrucción también de los ecosistemas y la muerte de millones de animales marinos, por no decir lo que indica el pasaje bíblico Apocalipsis 16:3, que dice que es que muere todo ser vivo que había en el mar. Esto es a futuro, ¿no? La muerte de todos estos animales marinos sería lo que hace que el mar se tiña de color rojo, y por otra parte, como ya le había dicho, el pH o acidez en el mar ocasionada por las armas químicas, biológicas y nucleares. La acción de este evento es cuando la copa se vierte en el mar y da la tonalidad de rojo color sangre, dice como de un muerto, como la apariencia y el carácter enfermizo de la sangre de un cadáver que entra en descomposición despidiendo olores fétidos. Aquí lo que significa es que la vida marina muere, y al entrar en descomposición los olores serán nauseabundos, desagradables. El hedor de un mar de sangre lleno de peces muertos que cubrirán las playas y costas en estado de putrefacción. Por otra parte, se presentarían daños colaterales por las explosiones nucleares en el mar. Estas generarían lixiviado o lixiviación de material radioactivo en el océano, o sea, líquido contaminante. También se generaría la destrucción de la capa de ozono, hambre generalizada, contaminación del aire, del agua y suelo marino con tóxicos, y el aumento del pH, como le dimos, del mar, que da la tonalidad de color sangre. También se destruiría el hábitat marino, con grandes consecuencias ante todo la salud humana y el medio ambiente. Esto sería una plaga terrible, porque los océanos ocupan un 70%
de la superficie de la tierra y proporcionan una gran parte de alimentos al hombre. Y también afectaría el transporte marítimo, de tal manera que se suspenderían las rutas comerciales. Bueno, ahora veamos, esa era la primera hipótesis. Ahora veamos la segunda hipótesis. El derramamiento de la copa simboliza uno de los juicios de Dios. Aquí podemos determinar que es simbólico, debido a que es una indignación de parte de Dios para aquellos que viven haciendo el mal, infringiendo su ley, sus estatutos y mandamientos dados a los hombres para que se cumpliesen. Según la hermenéutica realizada, es un enojo, del cual la ira divina es un justo castigo hacia todo lo que es impuro. Es decir, es la repulsión que surge del carácter mismo de Dios por la violación a su ley del hombre. Y esto es según la voluntad de Dios, estos castigos. Aquí referenciamos un ejemplo que tiene que ver con el simbolismo en las personas cuando están enojadas. Présteme la atención. Les repito, esto tiene que ver como cuando las personas están enojadas, dicen: se me llenó la copa. Aquí se puede decir que la persona o las personas están a punto de perder el control con su ira. Hablo aquí del ser humano, ¿no? La ira es una emoción natural en el ser humano y que se activa en situaciones de injusticia, agravio, o porque no se está cumpliendo con lo normado o ordenado en un cumplimiento a una ley o algo que es injusto y desagradable. Es allí que aparece el enojo. Demos otro ejemplo. En las protestas o manifestaciones públicas que se hacen aquí en el país, muchas personas se manifiestan con ira y con enojo. Pues ahora veamos y nos hacemos la pregunta: ¿por qué Dios está enojado con muchos en la tierra? Veamos la ley de Dios en el libro de Romanos, capítulo 2, versículo 8, 9, 11 y 12 nos dice: pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Versículo 9 nos dice: tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego. El versículo 11 nos trae y nos dice: porque no hay acepción de personas para con Dios. Es un adagio popular de algunas personas que no tienen en cuenta el mensaje claro de Dios y dicen que el que peca y reza empata. Présteme la atención, hay personas que tienen ese adagio que dicen que el que peca y reza empata. Veamos la respuesta. La respuesta es de Dios. Y dice el versículo 12: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Muy fuerte. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Aquí no es muy claro lo que Dios nos dice en su palabra, en su ley. Aquí no hay, digamos, ese que el que peca y reza empata. No, Dios no está diciendo. Sin ley pecaron, perecerán. Y si pecaron bajo la ley, pues serán juzgados. Aquí nos está invitando el Señor a que debemos caminar en su ley de una manera digna
clara, sin mancha y sin tacha, para que no llegue ese adagio que dice que el que peca reza y empata. Eso es falso. Entonces Dios nos está invitando a que caminemos en su ley, porque dice: si pecamos sin ley, seremos juzgados y perecerán, y si pecamos con la ley, seremos juzgados. Bueno, aquí lo que se está dando a conocer en el libro de Apocalipsis, capítulo 16, versículo 3, es un recordatorio de la ira divina en contra del pecado y la injusticia. Lo que Dios quiere es que las personas busquen vivir de una manera responsable y justa, tomando en cuenta los impactos que nuestras acciones tienen en los demás y en nuestro entorno. Debemos tratar de vivir en armonía con la creación y con los demás seres humanos para evitar que la ira divina de Dios se derrame sobre nosotros. Más allá de esto, debemos recordar que la ira divina es ante todo un llamado a la reconciliación previa, un llamado a dejar atrás nuestros pecados, la ira, el enojo, la venganza, la idolatría, entre otros, y a buscar la salvación. Debemos buscar vivir en nuestra vida buscando siempre la gracia de Dios y el perdón divino, recordando que la misericordia de Dios es más grande que su ira. Por otra parte, el derramamiento de la segunda copa en lo simbólico se refiere al sufrimiento, a la muerte, al juicio de Dios o el destino del alma de una persona por no querer salir del pecado. Un juicio de Dios. Si la persona no sale del pecado, el alma morirá. Más adelante les estaremos hablando sobre el alma. Es que hay muchas personas que de pronto no les han llegado el mensaje, la explicación muy clara del alma, que dice que el alma que pecare morirá. Más adelante estaremos profundizando uno aparte estos temas, aunque ya en los anteriores pasajes bíblicos, en las primeras trompetas, hablamos sobre este tema. Bueno, entonces Dios está enojado con los incrédulos ante todo y pecadores en la tierra. ¿Por qué? Porque no les bastó Dios enviar a su Hijo Jesucristo para liberarnos del pecado y de la muerte eterna. Entonces, aquí la copa se refiere también al sufrimiento y muerte que padeció el Señor Jesucristo, el cual tuvo que afrontar y asumir el castigo de los pecados de la humanidad. Nuestras culpas las cargó Él y tocó afrontar, y fue el sufrimiento de su muerte. Y muchos se preguntarán todavía, bueno, ¿por qué la ira de Dios? ¿Por qué está enojado con nosotros? Bueno, la copa aquí puede referenciar como copa de ira, un recipiente que vierte el juicio de Dios sobre las naciones. Las naciones que beban de la copa de su ira sufrirán a su vez ruina y desolación, así como destrucción de reinos, o sea, de naciones. Esta copa de la ira de Dios anuncia el castigo a todos los que seguirán a la bestia con el vino del juicio de Dios. Entonces, mis queridos hermanos y amigos, en síntesis, esto es lo que referencia la copa a modo simbólico, pero que tendrá acciones literales, como lo referencia la primera hipótesis del tema en la séptima trompeta. Bueno, veamos ahora la tercera copa. Veamos esta primera hipótesis a modo literal en esta tercera copa. Apocalipsis 16, versículo 4. Dice que el tercer ángel derramó su copa
sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y estas se convirtieron en sangre. Aquí ya hablamos es de los ríos, que quiere decir que las aguas se contaminarán para ese tiempo. Ríos de aguas literales, aguas dulces, y esto se debe a causa del mismo hombre, como ya les había dicho, por el accionar de las guerras, los derrames contaminantes sobre las aguas, tanto radioactivos como químicos. Ahora, el hecho que el ángel derrame su copa sobre los ríos no quiere decir que Dios ordena envenenar las aguas dulces. Que quede claro, el derrame de la copa es un simbolismo que deben de tener en cuenta. Es un simbolismo, ya que es el mismo hombre que causa todo esto, como ya les dije antes, como se referenció anteriormente. Esto es un juicio de la tercera copa, que articula con el juicio de la segunda y tercera trompeta, como pueden referenciarlo en Apocalipsis capítulo 8, versículos 8 al 11. Entonces, en la segunda trompeta, una tercera parte del mar se convierte en sangre, que es literal, y también por los efectos contaminantes por los químicos de las armas explosivas, que ya los habíamos referenciado, debido a los combates de la guerra que librarán en el mar las naciones, más la contaminación de todas estas armas nucleares, entre otras. El paisaje dice, digámoslo así, el bosquejo. Este pasaje dice que se convierten en sangre, hablo de los ríos, o sea, se tiñen de color rojo. Pero ¿por qué? Pues recuerden que hay parte de los combatientes y personas que también están en el mar, así como los animales marinos, y la contaminación que ocasiona el hombre. Fíjense que del mar afecta también a los ríos de agua dulce. Entonces, esta tercera trompeta enfoca el juicio a las tres partes de los ríos en la tierra y de la fuente de las aguas, donde dice, se convirtieron en ajenjo, es decir, se contaminarán debido a todas estas explosiones y derrames de químicos que deja el toque de la primera trompeta con el terremoto. Al accionar el accionar también de los volcanes y el uso de todas estas armas de destrucción masivas ocasionadas por la guerra, que inician en el mar y afectan también a los ríos. Y dice el pasaje, y muchos hombres murieron, o sea que morirán al tomar esas aguas contaminadas. El video de la tercera trompeta se habla de las partes simbólicas que causa este juicio a las personas incrédulas, que es también afligimiento y angustia, porque ya la humanidad estará angustiada. Entonces es un castigo, ¿sí? Ahí en la tercera trompeta se explica claramente que estas personas en ese tiempo van a sufrir un afligimiento y una angustia por estos juicios que Dios envía. Pero ahora, una vez más, la tercera copa, ya aquí estamos hablando sobre la tercera copa, trae el juicio también sobre los ríos y la humanidad. En esta ocasión se dice que las aguas dulces, o sea, los ríos y la fuente de las aguas, se tiñen de rojo. Pero esta parte del pasaje no dice aquí que muere cierta cantidad de gente, como lo hablamos en el mar. El pasaje no dice que por el accionar de manera directa muera cierta cantidad de gente. Pero préstenme la atención, el agua dulce, que es el elemento esencial para la vida humana, estará en su mayor parte altamente contaminada para esos tiempos.
Entonces aquí sí, y el hombre que beba de esa agua se enfermará y morirá. Entonces mire la diferencia. Mientras que en el mar se da esas batallas y muere la gente, aquí en los ríos es cuando el hombre bebe de esa agua, es cuando se enferma y morirá. Ya que el sinónimo de sangre es contaminación, ya les había hablado anteriormente, por causa de la maldad del mismo hombre. Pero tampoco las personas para ese tiempo podrán utilizar el agua para lavar sus úlceras o enfermedades que causará el material particulado de los volcanes y la radioactividad para ese tiempo. Entonces no pueden hacer uso de esa agua ni para lavarse. La falta de higiene y la transmisión de las enfermedades causará muchos estragos en la humanidad. Esta es una plaga muy, pero muy severa y dramática, porque la vida sin agua se hace más imposible. Aquí podemos decir que los eventos de las 3 primeras copas provocará una destrucción sin precedentes de vida natural como humana, y esto debido al mismo accionar del hombre. Bueno, aquí vamos a hacer una aclaración del tema. Los ríos y lagos se tiñirán de rojo o color púrpura por la alta acidez o el elevado pH que tendrán para ese tiempo el agua debido a las sustancias químicas tóxicas y metales pesados, entre otros, haciéndose el agua dulce tóxica. Esto debido a las explosiones y a las plantas de depósitos radioactivos y demás sustancias contaminantes que exista en ese tiempo en el mundo. Esto por causa de los terremotos, el accionar de las armas utilizadas durante las guerras, así como el material particulado de lluvia radioactiva y de los volcanes, entre otros. Vemos que este escenario se acaba de presentar, es tan inimaginable, digámoslo así, horrible, que muchos se preguntarán, bueno, ¿cómo un Dios misericordioso y lleno de gracia puede enviar tales juicios? La pregunta sería, ¿son justos? Lo que vamos a ver aquí es que el castigo corresponde con el crimen cometido. Las causas contra ello se debía a que, o se deberá a que derramaron la sangre de los santos y de los profetas antes, en esos tiempos, y durante la actualidad persiguen aún los que dan a conocer la verdad a través de la ley de Dios, y irá en aumento a futuro durante el gobierno del anticristo. Y por eso Dios, que es justo, les dará el precio de lo que sembraron. Miremos que el mismo ángel que había derramado esta copa de la ira de Dios concluye: les ha dado a beber sangre, pues lo merecen. Otro ángel que hablaba desde el altar, quizás en representación de las almas que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Pueden verificar Apocalipsis capítulo 6, versículo 9. También se une para mostrar satisfacción por lo que estaba ocurriendo, y dijo: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Termina diciendo el ángel. El asunto es que realmente es muy grave, y como acabamos de ver, Dios tiene todo el derecho a juzgar a los hombres por infringir su ley y de causar el mal en la tierra, porque es el Señor Dios Todopoderoso. Pues ahora bien, ¿por qué es tan grave este pecado de matar a los creyentes?
y demás hermanos de la fe en Cristo? En el principio la Biblia nos enseña que quitar la vida a un hombre que está haciendo o que ha sido hecho más bien a la imagen y semejanza de Dios es como levantar el puño contra Dios mismo. Si vamos y verificamos la cita de Génesis 9, versículo 6, ahí dice: el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Aquí necesariamente Dios tiene que actuar y lo hace con justicia. En segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 6, allí se nos dice: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Bueno, en este sentido vemos que todavía hay un crimen infinitamente mayor que todavía aún no ha sido resuelto. Dirán, ¿cuál? Los hombres que mataron injustamente a Cristo, al Hijo de Dios. Es verdad que muchos nos hemos arrepentido y hemos reconocido que no murió porque hubiera hecho algo injusto, sino que siendo perfecto cargó sobre sí la culpabilidad de nuestros pecados. Pero hay otros muchos que siguen todavía pisoteando aún la sangre de Cristo, atrayendo sobre sí mismo una justa condenación. Miremos aquí en esta parte el libro de los Hebreos, que nos trae en su capítulo 10, versículo 29, específicamente en la Biblia Palabra de Dios para Todos. Allí se nos dice que creen, mejor dicho, hacemos una pregunta, un interrogante: ¿qué creen que les pasará al que desprecia al Hijo de Dios? Les repito la pregunta con interrogante: ¿qué creen que les pasará al que desprecia al Hijo de Dios? Pues es seguro que recibirá mayor castigo por considerar la sangre de Cristo un desecho. O sea, como se dice en palabra castiza, no tiene, mejor dicho, valor, o por no decir otra cosa. Esa sangre que estableció el nuevo pacto lo había purificado de sus pecados. Por eso recibirá un castigo peor por insultar al Espíritu que nos muestra el generoso amor de Dios. Será un castigo severo para estas personas que continúan pisoteando la sangre de Cristo Jesús que derramó por nosotros, despreciándola, no dándole valor ni respeto. Bueno, pensemos ahora cómo van a ser esos castigos. Ya los habíamos referenciado, pero aquí es un castigo severo a esas personas que no creen en el Hijo de Dios y lo tienen como algo que no les representa valor para ellos. Entonces, mis queridas personas, amigos, tengan mucho cuidado sobre este pecado. Apártense de este pecado, denle un valor a nuestro Señor Jesucristo, quien fue el que dio su vida por nosotros para liberarnos de la muerte del pecado. Bueno, mis queridos amigos, ahora pasemos a la cuarta copa. En el libro de Apocalipsis capítulo 16 versículo 8 al 9 escrito está que el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado a quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con gran calor. Dice, y blasfemaron
el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria a Dios. A este pasaje bíblico se le aplicó la hermenéutica y una exegesis con el fin de dar a conocer por qué el sol calentará más de lo usual para esos tiempos y así poder comprender la metáfora. Aquí se estableció una hipótesis literal y la otra es simbólica. Veamos lo literal. Según la información y análisis científico, se dice que es un proceso de heliotermia, la cual se da mediante captación del calor a partir de la radiación solar. Bueno, veamos. En el escenario de la cuarta copa dice que el sol calentará mucho más y la gente se quemará con el calor. Apocalipsis 16, versículos 8 y 9. De acuerdo a la información obtenida y al avance de la ciencia, nos llevó a un análisis escatológico literal como primera medida, donde se dice que hay algo que acontecerá en el sol, ya que los científicos informan que el sol tiene manchas y esas manchas solares duran un periodo de 11 años. Las manchas empiezan desde arriba del sol y van bajando hacia el ecuador del sol, y esto hace que se produzca oscuridad, y cuando llegan hacia el ecuador del sol comienzan a aparecer de nuevo. Estos son fenómenos internos y estas manchas no son estáticas, sino que son dinámicas, que a veces se agrandan y a veces se empequeñecen. O sea, que el sol se ha de oscurecer en un lapso de tiempo, pero lo hará de nuevo en una tercera parte y después en la totalidad. Después de este proceso alumbrará ya 7 veces y brillará con mayor intensidad. Entonces los expertos pronostican que el próximo ciclo durará hasta el año 2030 y que será similar al anterior. El pico del ciclo será aproximadamente de 0,1%. Esto quiere decir que más energía solar llegará a la Tierra, lo que puede aumentar la temperatura media global, que está entre 0,05 y 0,1 grados centígrados. La temperatura media global de la Tierra en el año 2024 estuvo entre 10,15 grados centígrados, más que la del año 2023, la cual estuvo en 0,12 grados centígrados. Según ellos, los expertos, las manchas solares es un proceso que aumenta la temperatura de la Tierra, debido a que, al ser áreas más oscuras y frías en la superficie solar, estas pueden influir en la distribución de energía que llega a la Tierra, haciendo que ocurran cambios en el clima terrestre a lo largo y ancho de la Tierra y a largo plazo. Además de que tiene un campo magnético más intenso, que es el que provoca el calor que hay dentro del Sol. En este caso, la fotosfera es la capa visible del Sol, o sea, la capa más baja de su atmósfera y la que emite la mayor parte de su energía. Es una capa gaseosa de baja densidad que rodea la zona convectiva del Sol, según los expertos. Esta emite todo el calor que llega a la Tierra en forma de luz solar. En la fotosfera a veces aparecen imperfecciones durante el ciclo solar que hace que se presente cada 11 años, conocida como manchas solares.
Las manchas solares, que ese efecto estas pueden provocar en la Tierra, zonas oscuras del Sol, ya que el Sol no es una superficie sólida como la Tierra, sino que se trata de una esfera 109 veces más grande que la Tierra, de gas caliente y carga electrónica, según los expertos, los científicos. En su núcleo la temperatura alcanza miles de grados y dentro se genera una fusión nuclear. Bueno, veamos entonces los efectos en la Tierra. ¿Cuáles serían? Estos efectos serían impactos a la salud, al aumentar la exposición a la radiación en altitudes elevadas, lo que traería problemas a la salud como insolación, golpe de calor, calambres, deshidratación, dermatitis, edema y quemadura a la piel, alteración de las funciones vitales, daño en el cerebro también o órganos vitales por la alta temperatura, aumento de la frecuencia cardíaca y la respiración, dolor de cabeza palpitante, alteración de estado mental y del comportamiento. También las personas a exposiciones altas de temperatura pueden convulsionar, pueden haber desmayos o agotamiento por calor. Ya en las interferencias electromagnéticas, la presencia de una mancha solar de gran tamaño tiene el potencial de desencadenar tormentas solares que pueden afectar la Tierra. Las tormentas solares son erupciones de radiación y viento solar que pueden causar auroras, fallas en las redes eléctricas y problemas en las comunicaciones afectando los satélites. Radiación y tormentas solares es la cantidad de radiación que aumentaría considerablemente emitiendo ya llamaradas solares intensas, llamadas también como tormentas solares. Las partículas cargadas y la radiación podrían dirigirse hacia la Tierra, con daños en los satélites y los sistemas de comunicación, como ya lo había dicho. Esta radiación y partículas de manchas solares causarían daño a los satélites que orbitan en la Tierra y van a afectar las comunicaciones y las transmisiones de datos. Fallarán las comunicaciones, celulares, equipos, empresas, entidades bancarias, todo. Entonces, estas manchas solares pueden rondar los 10.000 kilómetros de diámetro y aparecen y desaparecen de una manera aleatoria, pero su vida media es de 1 a 100 días, es lo que tiene el promedio, de 1 a 100 días. Tienen dos partes: la zona más oscura, a la que se le llama umbra, y otra menos oscura, a la que se le llama penumbra. Su diferencia se debe a la temperatura. Aquí los científicos han informado que una mancha solar, hablamos de una mancha solar, puede tener 4 veces el tamaño de la Tierra. O sea, una mancha solar puede tener 4 veces el tamaño de la Tierra. Bueno, veamos qué se viene presentando en los países. Ya estamos viviendo ya estragos climáticos. Algunos países son perjudicados grandemente con tormentas, lluvias torrenciales, temblores, terremotos, altas temperaturas que pasan los 45 grados y aún más, como en parte en los Estados Unidos hace unos 30 días aproximadamente, y en otros países. Esto nos lleva nuevamente a estudiar los registros y pasajes bíblicos y nos damos cuenta que muchos profetas dejaron plasmado en sus escritos, aunque esto parece
aunque esto es para los últimos tiempos, pero ellos dejaron escrito de lo que iba a suceder. Tiempos a futuros en la tierra. En Apocalipsis 16:8, ahí dice que cuando el ángel derrama su copa sobre el sol, el cual fue o será dado a quemar a los hombres con sus altas temperaturas. Es decir, una parte del sol en su tiempo quemará a las personas que estén expuestas en la gran tribulación. Y esto ya el sol se está preparando. Ya hemos podido observar por los noticieros los incendios forestales, las sequías, los tsunamis que se generan. Entonces ya el sol, como se dice, ya se está preparando para todo esto que le acabé de enunciar. Bueno, mis queridos amigos, aquí cerramos el tema literal, ya para dar paso posteriormente a lo simbólico. Ya el tiempo se nos acaba, se nos agota en este segundo segmento de la séptima trompeta. Bueno, mis amigos, agradeciéndole una vez más y que la gracia de Dios los guarda a todos de todo mal visible como invisible, y sobre todo estas calamidades que ya se nos avecinan, que están a la puerta, y que sean prosperados en el amor de Cristo. El próximo video les estaremos hablando ya del tema simbólico relacionado ya con la cuarta copa. Apocalipsis 16, versículos 6 al 8. Entonces, mis queridos amigos y hermanos en la fe en Cristo, que tengan muchas bendiciones y hasta la próxima.